Se concretó la presentación de la reforma de la justicia, uno de los pilares que Alberto Fernández estableció al arrancar su gobierno. Como venimos comentando, la reforma judicial no viene sola, también se analizará la Corte Suprema. En este punto, el Ejecutivo no buscó y tampoco encontró consensos con la oposición. Hoy nadie aceptó ir a la invitación de la presentación. En lo que sí parece haber consensos en la política, al menos en las apariencias, es en la gestión sanitaria. Hoy Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta decidieron que la cuarentena va a seguir como hasta ahora. Falta conocer, por supuesto, la posición del presidente en esta instancia donde la economía urge y la política pide pista. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar principalmente algo que venimos mencionando mucho desde este espacio y es este proyecto de la reforma de la justicia. Durante estos días estábamos comentando de que muchos de los sectores de todo el arco ideológico siempre se habló de la necesidad de una justicia más independiente, más transparente, que pueda estar en investigaciones y tomar sentencias más allá del gobierno de turno. En eso parece que al menos en el discurso no hay grieta, pero al momento de la reforma comienzan a haber divergencias y distintas posiciones. Vamos a analizar todo esto y conocer la perspectiva de Miguel Ángel Pichetto. No necesita demasiada presentación, pero es auditor general de la Nación, un gran referente también de Juntos por el Cambio. Pichetto, buenas noches. Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y buenas noches. En principio me gustaría preguntarle por la presentación del proyecto de la reforma judicial en el día de hoy, siendo que ninguno del espacio de Juntos por el Cambio aceptó ir a la invitación sin conocer todavía mucho el proyecto. En realidad el proyecto era previsible, es el proyecto Vélez del año 2005, es la ampliación del fuero federal, persistente, idea Vélez, amplía y crea más juzgados federales, suma los penales económicos, divide, digamos, la competencia esta que tienen los 12 jueces, los famosos 12 jueces de Comodoro Pi, y lo amplía a un número de 40 y pico, sí. En fin. Más gasto para el Estado, pero bueno, es el viejo proyecto 2005. No creo que signifique una reforma. Lo único importante de eso es que es más cara, nada más. Después, la verdad no garantiza mucho. Creo que hubieran avanzado con una visión de modernidad si hubieran instalado el sistema acusatorio en forma directa, le hubieran dado las atribuciones al fiscal para investigar, hubieran puesto al juez de Comodoro Pi como un juez de garantía. Eso implicaba en los hechos un desplazamiento de la competencia del juez, que ya no era dueño del proceso, y quizás hasta hubiera permitido acelerar con otras normas procesales, porque es importante que hay que avanzar a normas de transacción, de acuerdo de penas, entre el fiscal y el defensor, con acuerdo del juez, en fin, hay que incorporar algunas normas del sistema americano que permitan terminar rápidamente los procesos, pero me parece que la reforma importante hubiera sido el sistema acusatorio. Pichetto, lo estoy perdiendo un poco con el sonido del audio. Y yo tengo, no se escucho bien y estoy con un teléfono fijo. Ahora algo está, que ande todo mal mejor. en la Argentina, que es probable, ¿no? Ahora lo escuchamos mejor. Sí, les decía que este proyecto, yo lo llamo proyecto Vélez, estaba ahí agazapado, ahí estaba dando vuelta, pero es el mismo proyecto del año 2005 cuando estaba con Quantín en el Ministerio de Justicia. La verdad que no creo que sea muy satisfactorio, es más caro y la verdad que no modifica sustancialmente el sistema judicial. ¿Y no es satisfactorio? Le reitero, ¿por hubiera qué? preferido que se avanzara con una ley que ya está votada en el Congreso, que es la instalación definitiva del sistema acusatorio, que se posterga 2 años en el anuncio de Fernández. El otro tema, gran tema de la reforma es la Corte, la ampliación del número de la Corte.
Y acá, si no hay un acuerdo de naturaleza política, también que comprometa a los jueces, es muy difícil avanzar. Han citado a un montón de juristas, algunos de nota, importantes, algunas juezas, una presidenta de la Corte de la provincia, la otra también titular de la Ciudad de Buenos Aires. Todo está muy bien decorado, pero el abogado de Cristina y León Arlanián, que es una figura de trayectoria en el Fuero Federal, pero la verdad, hay muchos de los que están ahí que quieren ir a la Corte y que creen que pueden ampliarla la Corte, con lo cual el resultado de esa comisión está cantado. Pero lo que no hay en esa comisión es representación política. Tiene que haber un acuerdo político entre oficialismo y oposición para modelar una Corte Suprema con una visión constitucional, si no, eso va a fracasar, va a ser la reforma de un sector. Seguramente tendrán en mira algunas cuestiones procesales que hoy están siendo investigadas, pero que no le va a servir al país. Lo que hemos sostenido en Juntos por el Cambio el día jueves por la mañana, que también participó el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente del partido, la exgobernadora, hemos tomado una posición de no comprometernos con esta reforma, que ninguna de las personas, aún aquellas que puedan tener algo de afinidad con Juntos por el Cambio, como el caso de la doctora Weinberg de Roca, que fue propuesta por Macri para ser procuradora y actualmente es la presidenta del máximo tribunal de la ciudad. Lo hace a título personal, lo hace porque tiene ganas, porque quiere estar, porque quiere... Pichetto, igual no quiero dejar de lado algo que mencionó y parece como que pasó, y es que usted considera que varios de los integrantes de este consejo tienen como intenciones o intereses personales de ocupar después un puesto en la Corte, ¿es así? Sí, lo dije así. Creo que hay muchos... ¿Se refería a alguien en especial? No. Creo que hay algunos protagonistas que les gustaría terminar la carrera en la Corte, pero lo que digo es que me parece que acá hay un gran ausente, que es la representación política argentina. El Congreso, los representantes del oficialismo y de la oposición, que son los que tienen que votar esta ley y que son los que tienen que participar en la discusión, que es de naturaleza política. Si conviene o no conviene ampliar la Corte, y por qué, si la Corte va a ser dividida en salas y por qué, en fin, hay un conjunto de abordajes que no pueden ser sustituidos por una comisión de técnicos. Yo digo que la naturaleza de la ampliación de la Corte es eminentemente política. Pero la visión política, ¿no? Si este consejo también estaría integrado por representantes políticos, ¿no cree que ahí se metería demasiado la grieta que hay en nuestro país? Bueno, entonces no es el momento adecuado para hacer una reforma de esta naturaleza. Es imprescindible el diálogo con la oposición. Usted quiere ampliar la Corte, tiene que dialogar con la oposición. Usted tiene en el Congreso, en el Senado, 2/3 para decidir quiénes son los jueces de la Corte. Requiere de consenso. Me parece que es imprescindible. No puede ser una acción unilateral de una mayoría circunstancial la que modifique la Corte. Pichetto, está acá Nicolás Luca, que le quiere preguntar. Sí, a ver, adelante. Doctor, buenas noches. Se lo pregunto ya desde el punto de vista técnico, ¿no? A principios de los 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, se llevó a cabo una reforma judicial que fue por doble instancia. Por un lado, se modificó el sistema judicial, el Código de Procedimiento Penal a nivel federal, se pasó de un juzgado, de un juicio escrito en única instancia a la oralidad. Tribunal oral y Cámara Penal y Cámara de Casación. Pero también se duplicaron los juzgados y se acusó de que se quería diluir el poder de los jueces federales. ¿No cree que en este caso se está dando una situación similar, solamente que no aplican el cambio del Código de Procedimiento? Yo no creo que sea una reforma de fondo, la verdad no la veo. Vas a armar más juzgados, más plata para el erario público, más gasto, cuando en realidad tenías una solución a mano, mucha más de mayor trascendencia y más de fondo, que era la reforma integral del sistema y darle poder al fiscal. Por eso le pregunto por ese sentido de duplicar los juzgados. En el marco de la investigación como titular de la investigación, al juez como juez de garantía
y al defensor cumpliendo su tarea. Este era un modelo que es el modelo americano o el que tiene la provincia de Buenos Aires, en donde existen ciertas reglas de funcionamiento y donde evitas la discrecionalidad del juez en términos de algunos hechos que pudieron haber ocurrido en Comodoro Pi. Por eso le pregunto si la idea de pasar de 12 juzgados de instrucción en lo criminal y correccional a 46 no es más y no cambiar el sistema, si no se acerca más a una forma de diluir el poder de los jueces federales que a otra cosa. Creo que el único objetivo es ampliar la base de sustentación de más jueces federales, nada más. Darle a ese fuero un poder infinito, un número mucho mayor todavía. Si 12 eran un problema, 46 me parece que vas a tener que multiplicar por 4. ¿Y no hay un objetivo de trasfondo de todo eso, más allá de lo técnico que usted En primera observa? instancia no lo veo, es un planteo y una visión que ya se tenía en el 2005 y que el peronismo no votó. Hay que ver qué pasa en el Senado con esta propuesta. La verdad, Pichetto, que decepciona, ¿no? Porque todos siempre hablan de la necesidad de una justicia más transparente, ágil. Se la estoy dando yo, le estoy dando una respuesta. Yo no tengo solamente una visión crítica. Claro. Yo le digo que podría haber sido una reforma importante de cambio estructural del sistema judicial la instalación del sistema acusatorio. Por lo tanto, el juez pasa a tener un rol de juez de garantía. No puede haber discrecionalidades ni abusos, ni con la prisión preventiva, ni con ninguna cosa rara que se pueda ocurrir. El titular de la investigación es el fiscal y esa reforma fue votada por el Congreso, ya está funcionando en Salta. Esa es la reforma que va a modernizar finalmente el sistema judicial argentino. Es una reforma al estilo americano, me parece interesante, que si se le sumaran algunos otros aditamentos, podría ser incluso un proceso acelerador de los resultados en la investigación. Por ejemplo, acuerdo de penas. Hay una persona que se considera responsable del hecho, asume la culpa. Bueno, ¿cuánto es la pena? Va entre 2 y 8 años. Bueno, hay un acuerdo entre el fiscal y el defensor, se fija en 6, el juez la homologa, terminó el caso, terminó el juicio, quedó sentencia firme, no hay apelación. Bueno, estas son las cosas que podrían provocar incluso aceleración de los procesos judiciales. Yo no le estoy hablando con un sentido simplemente negativo. Usted me pregunta, yo le contesto. No me refería a que usted era pesimista, sino que si esta reforma... Esta reforma Vélez no me gusta. ¿Qué va a pasar con el sistema acusatorio en Salta? Amplifica de manera impresionante el gasto público judicial y hay más jueces federales en una jurisdicción como la de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Nico, perdón. También hay mucho más jueces en el interior del país. Aumentamos toda la estructura. 94 jueces nuevos. Claro, pero le quería preguntar qué va a pasar entonces con el sistema, porque me había olvidado, todos lo pasamos por alto. ¿Qué va a pasar con el sistema acusatorio en Salta, que iba a empezar a homologarse en el resto del país? Eso está funcionando como método experimental, como experiencia de prueba, digamos. Y creo que está funcionando muy bien. Pero en esta reforma no está contemplado. ¿Cómo? En este proyecto que se presentó no se contempla. Pero ya está funcionando desde hace un año. Esto no creo que lo modifiquen. Y el sistema acusatorio entraría a funcionar dentro de 2. Con lo cual estamos armando tribunales federales y en realidad lo que deberíamos abordar es un mejoramiento de la tarea de los fiscales. Pero bueno, esta es mi visión. La verdad el proyecto es un proyecto viejo, del año 2005. No trae modernidad. La ampliación de la Corte es un objetivo que tiene como finalidad, me parece, hay que verlo cuando concreten la propuesta los juristas. Sí. Hay gente de nivel, yo no descalifico a nadie, hay gente con experiencia y con nivel jurídico, pero bueno, vamos a esperar a ver qué diagnóstico hacen y qué propuestas llevan. El gobierno parecería tener interés en una corte más amplia, dividida en salas. ¿Y específicamente con qué objetivo? Bueno, si usted divide en salas, va a haber 3 jueces o 4 que se dedicarán a lo penal, 3 o 4 que se dedicarán a lo civil, otros al contencioso administrativo y comercial, en fin. Es una división en salas por especialidad. Esta sería una de las propuestas que están dando vueltas. Yo la escuché de Zaffaroni y del doctor Barcesat, y
hablan de un número de entre 12 y 15 miembros. Bien, sí, Gise. Sí, Pichetto, ¿cómo le va? Puntualmente sobre la A mí me va a veces con mal humor, tengo mal humor. Sí. Estoy Bueno, harto de la cuarentena. está bien, pero eso nos Orgollán. pasa a todos. Si le sirve de Sí, consuelo. bueno, pero no todos son iguales. No, ya lo sé. Usted Pero debe tener una capacidad de tolerancia muy alta. no se crea. No se crea, no se Yo crea. ya tengo un embole total. Somos dos, Estoy harto Pichetto. de que en la calle me pare la poli, me pida los documentos, la varita. ¿Le pasó, Somos Pichetto? dos, Pichetto. Todos los días, todos los días. ¿Le en pasó? todas las- Cuéntenos la experiencia. No, tengo el permiso especial, a partir de que soy auditor Muy bien. general me dieron un permiso. Bueno. Un permiso. Claro. Pero Pero está bien que se hagan controles, porque si no cada uno hace lo que quiere. la verdad, ya después de 140 días, todo está mal. Sí, está cansado, el Pichetto. problema es que los opositores están todo adentro y el 140 gobierno días, ¿sabe hace qué? política, Está todo ¿no? mal. Está todo mal. 140 días, está todo mal. Es Bueno, la cuarentena más larga del mundo claro, y sí. de mayores restricciones. Aprovechemos, A mí Gise, me para que le alegra preguntes mucho por el que manejo de la jefe pandemia. ciudad- ¿Cómo? No, si usted habla y yo hablo, no nos vamos a entender. Claro, Le es doy la verdad, palabra. tiene razón. Le doy la palabra. No, que le iba a preguntar, ya que estábamos hablando de la pandemia, si Giselle le quería preguntar sobre el manejo de la pandemia. ¿Usted cree que hay... sí, después volvemos a lo de la Corte porque me quedó ahí una pregunta, ¿no? Pero ¿Qué le quedó? ya que estamos, le pregunto lo de la Corte primero y después lo de la pandemia. Lo de la Corte puntualmente es lo siguiente. ¿Usted estaba en el gobierno de Menem cuando se amplió la Corte? No. No No, yo participaba. esa votación no la voté. Yo me No, hago pero cargo de bueno, lo formó que- parte del gobierno, eso quiero decir. No, yo no fui parte... A ver, escúcheme, usted es una mujer inteligente. No pueden decir sandeces. Perdóneme que le diga. No es una sandez. yo he ¿Usted sido no formó senador. parte del menemismo, Pichetto? No, yo he sido diputado nacional, estuve en el Congreso, no voté la ampliación de la Corte, porque la Corte ya estaba ampliada cuando yo llegué al Congreso en el año fines del 93. Bueno, Además, ser diputado no es ser parte del gobierno, es ser parte del Parlamento y ser votado por el pueblo. bueno, lo que Sí, yo si quise no, decir porque es que si fue no, un diputado hubiera que sido apoyó al secretario de gobierno. Estado, no fui secretario de Estado. Pero apoyó fui al diputado gobierno. 2 periodos y fui senador 3 periodos. Está bien, pero Y fue estuve una siempre pieza votado clave por- para el menemismo en el Congreso. A eso me refería. ¿Cómo? Fue una pieza clave para tejer Yo acuerdos fui una con pieza el clave de menemismo todos en el los gobiernos Congreso. que gobernaron del peronismo. Bueno, obviamente. Ahora, a lo que voy es No lo solamente, siguiente. y además Menem fue un gran presidente. Bueno, ¿me deja preguntarle, aunque esté Le de dejo mal preguntarle, humor? porque usted tiene una visión descalificadora del menemismo. No, no es descalificadora. Era un gobierno de alta jerarquía, No tenía es- ministros de primer nivel. No es descalificadora, yo simplemente lo que digo es que se generó con esa ampliación de la Corte una mayoría automática, eso es así. Necesaria para llevar Y adelante. sirvió para la reforma del Estado. Bueno, la pregunta ahora es, ¿usted cree que la ampliación de la Corte busca un fin de generar una mayoría automática? Y en este caso, ¿para qué sería? Mire, la Corte tiene que tener fundamentalmente una visión de Estado, una visión de lo público, una visión constitucional de los temas. Si el fin es un fin espurio, menor, pierde sentido. Me parece que, la verdad, espero que sea para mejor, no para peor. Yo no, digamos, el tema del número a mí no me preocupa la falta de consenso. Me preocupa el hecho de que no se dialogue entre el oficialismo y la oposición para analizar si es conveniente ahora, en este momento, modificar la Corte o no. ¿Y para qué? Usted pregunta ¿para qué? Bueno, yo también me pregunto ¿para qué? No, porque se habla del tema Nosotros de hemos garantizar fijado una la posición política. impunidad de la vicepresidenta. Bueno, eso es una expresión que se dice. Nosotros hemos fijado una posición política de rechazo a la ampliación del número. Junto por el Cambio ha sido claro. Y después cualquiera que participe, la señora Weinberg de Roca, que es una honorable magistrada del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, lo hace a título personal.
Bueno, Pichetto, si avanzamos un poco con los temas, no me gustaría dejar también que detener su análisis acerca de las causas contra el macrismo ahora, ¿no? Que dejan de ser poder y parece que todos los jueces se acuerdan de hacer ciertas investigaciones o al menos acelerar algunas. ¿Qué opinión, qué análisis le merece? ¿Cómo? ¿Qué análisis le merece, digo? Que ahora la justicia también... La verdad que la Argentina debe terminar con este proceso circular en donde los gobiernos que se van pasan a ser denunciados, todo el mundo a Comodoro Pi, el presidente a Comodoro Pi. Es perverso todo eso, es perverso. Todos los presidentes de la Argentina terminan mal y van a Comodoro Pi. Es una situación realmente muy perversa. Juntos por el Cambio tiene que también alimentar un marco de solidaridades. Algunos funcionarios tienen que hablar y defender al gobierno de Macri, defenderlo. Defender la gestión, explicarle a la gente qué hicieron. Las cuestiones judiciales no se tramitan únicamente en tribunales, se tramitan en el marco de la opinión pública. Es importante que hablen y que expliquen. Hay que defenderse, porque si no se instala el relato del otro lado. ¿Y quién le gustaría a usted que salga a defender a Macri? Yo lo he hecho en un montón de oportunidades, sin haber sido parte del gobierno. He sido un aliado de Macri en la campaña electoral, sin embargo lo he defendido en la causa de las escuchas, lo he defendido en todos los temas, en la del correo, en la discrecionalidad de la jueza Ciruli en el correo, siempre lo he defendido. Me parece que corresponde hacerlo. Ahora, ¿quiénes deben hacerlo? Y los que fueron ministros y funcionarios, empezando por el jefe de gabinete y todos los ministros, o eran titulares de una ONG sueca en una misión en el África, esos funcionarios. Creo que no. Bueno, y que ahora resulta que están todos en silencio, terminó la política se terminó, para ellos se está terminado, todo el mundo se guardó, nadie habla. ¿Cómo es la cosa? Es verdad. El sector del cuando tiraban globos de color estaba todo bárbaro y ahora nadie habla, nadie viene mala, la mano viene mala y nadie habla, nadie defiende a nadie. Así no se funciona en un esquema de político, de una construcción que tiene que ser solidaria. Yo no digo defender a Drácula y a Frankenstein juntos, defender las cosas que sean defendibles. Y defender la gestión, que también tuvo luces importantes, puede haber tenido alguna sombra, pero creo que la mirada del gobierno fue una mirada de un país capitalista, de cumplimiento de la norma, división de poderes, relaciones internacionales, y no hay nadie que hable. Mire usted, nadie habla. Pero lo que se suele decir también es que no hubo tampoco mucha autocrítica sobre las cosas que se hicieron mal. Bueno, eso es un tema pendiente, de la autocrítica es un tema pendiente. Uno de los principales problemas es que le dimos toda la política social a los gerentes de la pobreza, a las cooperativas, a los muchachos de Grabois, a Chino Navarro, le dimos toda la plata para que ellos hagan campaña para la señora. ¿Qué va a hacer? Y teníamos una ministra que era muy buena, pero que le daba todo a los enemigos. Macri gobernaba para los ricos y ponía más plata que el gobierno de Cristina. Ahora, la gente recibía las ayudas y le decían que era Cristina. Algo estaba mal. Me queda el concepto que yo le decía que en los años de Macri en el poder, el kirchnerismo hablaba de lawfare con respecto a las causas que estaban investigando contra sus funcionarios. Ahora que está al revés la situación, que se está investigando al macrismo, ¿no es una situación sí, también? Claro que hay algunas causas que están inventadas, hay algunas otras que tienen una clara dirección de querer perjudicar al presidente. Y esto es muy malo para la Argentina, es malísimo, es malísimo. Lo fue ayer y lo es hoy. Claro. Lo fue con Menem, que tienen causas que llevan 30 años, 40 años. Es el divertimento de los periodistas, de los medios de difusión, que siguen hablando de estos temas, cuando en realidad el debate de fondo es cómo sacamos a la Argentina de la pobreza. Acá yo tengo a Facundo que sí, siempre se debate por lo mismo en economía. Sí, de hecho me preguntaba eso, digamos, como alguien totalmente ajeno a lo que tiene que ver con la reforma judicial, si le parece oportuno y prioritario lanzar una reforma judicial en este momento cuando el país está en la mayor destrucción de riqueza de su historia, en la mayor caída económica de su historia. ¿Por qué cree que el gobierno
sale con esto en este momento y por qué no se discuten cosas centrales. Por ejemplo, hoy la Argentina por primera vez en la historia exportó torres eólicas a los Estados Unidos, parte de la gestión Macri en realidad, porque fue cuando se desarrolló el tema de energía renovable. ¿Por qué eso no se fomenta más y se está hablando todo el tiempo de este tipo de cuestiones? Por ejemplo, primero que al periodismo le encanta este tema judicial, ha descubierto una beta muy importante y lo alimenta todo el día. El procesamiento de fulano, la prisión preventiva de Mengano, son todas ideas y digamos, contenidos periféricos y para entretener a la sociedad. El verdadero debate de fondo es si construimos una sociedad capitalista, si liquidamos definitivamente a la patria del pobrismo, si la sacamos de circulación a esa patria del pobrismo con el salario universal para que sea la Argentina más justa y más pobre, como quiere el Papa, que también tiene parte de la responsabilidad el Papa. En ese modelo del pobrismo tiene una gran responsabilidad el Papa. Así que bueno, hay que dar el debate de las ideas. Argentina necesita construir un capitalismo inteligente, exportador, donde ser empresario, emprendedor, comerciante, generar empleo, seas una figura respetada y querida en la sociedad. ¿Acaso sos sospechoso, te agarra un periodista de izquierda a la mañana y te putea? La construcción de la comunicación también tiene sus problemas en la Argentina. Son todos de izquierdas, como dicen los españoles, todos son buenos, todas son buena gente, almas bellas, nadie puede hacer nada de cambio estructural. Viene un peruano, vende cocaína y lo tenés que dejar en el país porque tiene un hijo, un perro. No lo tenés que echar a patadas, no, lo dejás en el país porque la Argentina es generosa y es buena. Entonces, bueno, estamos perdidos. Esta lógica cultural te liquida, viejo. Pichetto, esa construcción de la Argentina también requiere de consensos políticos, ¿no? Que con un trazado ideológico bastante amplio para que pueda llegar a darse a lo largo del tiempo y que no cambie cada 4 años si es que cambia el signo político de gobierno. Y para eso también se necesitan liderazgos en algún punto. ¿Usted sí, qué liderazgo ve en la oposición? También. ¿Cuál ve en el oficialismo? ¿Qué veo en el oficialismo? ¿Qué liderazgo ve en el oficialismo y cuál en la oposición? Digo, para poder llegar a tener este trazado de construcción de país con consensos políticos. El liderazgo en el oficialismo es un liderazgo que tiene la figura del presidente tratando de consolidarse y una figura muy fuerte que gravita permanentemente en la toma de decisiones, que es la vicepresidenta. Esto está en desarrollo, está transcurriendo esto. Vamos a ver cómo se resuelve. En la oposición hay liderazgos importantes como el de Macri, algunos gobernadores radicales, la figura de Larreta, que es una figura emergente con mucha potencia, con eficacia en la tarea de gestión. En la gestión. Por ahí va el camino. La oposición tiene gente para aportar ideas. El tema es que acá no hay ninguna convocatoria. Prefieren convocar a algunos juristas y no a convocar a la oposición para hablar sobre los temas institucionales de la Argentina. Están equivocados, totalmente equivocados. Sí, Me voy, era un ratito. No, unas preguntitas más y ya lo liberamos. No, me voy, 5 minutos más, vamos. Bueno, 5 minutos más. Voy a... Si es muy largo, la gente no entiende nada. Por eso. Yo no subestimo a la gente porque es inteligente, pero si estamos girando alrededor de lo mismo, no. Brevísimo entonces. Usted recién decía que nadie de la gestión anterior salía a defender como si se hubiera acabado la política y usted pareciera ser el gran defensor de la gestión anterior. ¿Cómo ve su futuro político inmediato? Estoy en un espacio público y político que es la Auditoría General de la Nación. Un cargo de gran responsabilidad donde tengo que cumplir determinadas pautas, pero que no me inhiben para hacer política ni para hacer comentarios sobre la realidad política social de la Argentina. Voy a seguir gravitando con mis ideas. Hay que derrotar a la patria del pobrismo, a la episcopal, a los curas villeros, todo esto que, hacen una tarea loable, pero no cambian la realidad. Lo único que hacen es consolidar la pobreza. Más pobres, 50%, mañana 60%. Y ponen en riesgo también la democracia, porque si no hay clase media, si no hay sectores independientes, la democracia pasa a depender fundamentalmente de que maneja el plan.
Y eso puede estructurar modelos de mucha pobreza. Ya se está hablando de una Argentina más justa, pero más pobre. 50% de pobreza o 60%, un modelo a lo venezolano o a lo cubano, donde no hay evolución de clase, donde no hay un plano ascendente, donde no hay una mirada de crecimiento, donde no va a ser conveniente ir a estudiar, total va el plan a la casa. Ese modelo es un modelo oscuro, casi medieval de la Argentina. Pichetto, última pregunta, porque si no, después usted se me enoja y me corta, pero quería preguntarle por la pandemia. Usted ya nos venía anticipando que está bastante fastidioso con esto de la cuarentena y me pregunto... Yo soy parte de un ciudadano más que dice que es inaguantable perder la vida en sociedad, no integrarse, y tenemos que cuidarnos, tenemos que ejercer la responsabilidad individual, tenemos que convivir con el virus hasta que no aparezca la vacuna, porque de lo contrario, ¿cuál es el camino? Todos encerrados, la actividad económica paralizada, ¿cuál es el camino? Bueno, Lo que plantea el doctor Goyán, que siempre dice que va a venir el pico en agosto, la muerte, anuncia la muerte como si fuera una palabra fácil de pronunciar. me pregunto en realidad si tiene que haber constantemente una dicotomía en la Argentina, ¿no? Salvar vidas o morir, salvar vidas Esa fue la dicotomía que planteó el gobierno. Usted es inteligente, no puede comprar eso. No. Era aplicar políticas sanitarias por un tiempo, iban a ser 15, 20 días para preparar el equipo de salud y después abrir, y nos quedamos 140 días, alegremente. Quédate en casa, saltá al lado de una pileta de baño. Bueno, la consecuencia es la recesión económica que nos espera, ¿no? Larga. Y no hubo una mirada dirigida al trabajador que pierde su empleo, a las pymes que cierren, al comercio que está 140 días cerrado y que no tiene para qué vivir, gastronomía que cierra, restaurantes que no abren más, miles y miles de personas en la calle. Sí. Bueno, hay algunos que están felices porque se quedan en la casa, está bien. Yo creo que esto está terminado, está terminado. Lo que digo es que viene una etapa en donde hay que tomar recaudos, en que hay que tener cuidados, pero indudablemente el mundo, más allá de que no está la vacuna, está abriendo. Pueden volver algunos esquemas focalizados en algunos lugares, cuando hay expansión, pero en general la economía se pone en marcha, con dificultades, pero se pone en marcha, porque de lo contrario, si continuamos con estas restricciones que nos anuncia la provincia de Buenos Aires, el doctor Goyán, que siempre está alentando la muerte, yo lo llamo el doctor muerte, porque siempre está hablando de la muerte, y eso causa una decepción y una desesperanza y un miedo muy grande. En lugar de proyectar una visión más esperanzadora, de alentar el cuidado personal, de que esa gente humilde que vive en el conurbano pueda ir a trabajar y a ganarse la vida. No, están anunciando que viene el colapso, ahora viene en agosto. Venía en abril. Yo, todos los epidemiólogos, no era en junio, ahora va a ser en agosto y después va a ser en octubre. Pero fue el logro de la cuarentena, correr el pico. ¿Pero qué pico corrieron? El pico del colapso, ¿no? El pico de contagios. Bueno, eso no lo puede afirmar usted ni yo. No, la verdad que ni tampoco los epidemiólogos. Esto se va a valorar oportunamente. ¿Y sabe qué? Va a haber mucha gente que va a hacer una mirada retrospectiva y se va a acordar de estas personas que le anunciaban que tenía que quedarse en la casa 140 días. Y en 140 días perdieron el trabajo, cerraron el comercio, el tipo que tenía un taxi lo tuvo que vender, el albañil que no podía trabajar y se moría de hambre la familia. Esa gente se va a acordar de todos estos personajes, ¿sí? Pichetto, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Chau. Y que siga bien. Bueno, en algún punto hablando también del manejo de la pandemia con la postura de Miguel Ángel Pichetto, pero también en uno de los temas centrales de hoy, por la presentación que se hizo del proyecto de la reforma de la justicia, pero que también va a tener mucha discusión en adelante por esta conformación del Consejo para ver qué ocurre con la Corte. Él bastante terminó derivando a esa situación, ¿no, Nicolás? Sí, no se conoció el proyecto de qué es lo que van a hacer con la Corte porque no hay proyecto. O sea, a todos nos llegó un listado de orden del día, ¿no? De cómo iba a ser la reunión. Estaba el tema de la Corte, estaba el tema previsional que puso los pelos de punta a toda la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, el sindicato que
aglutina a los empleados judiciales. Y el único proyecto que se mostró a los medios, que lo hemos visto todos, es el proyecto de reforma judicial. Ahora, lo de la Corte, el Consejo de Notables, todavía no sabemos. Obviamente, Pichetto hablaba del tema de las salas. Si vamos al tema de las salas, ese es un tema muy complejo, porque las salas, hay que recordar cómo funcionan las salas de las cámaras de apelación. Hay fallos de una sala y después hay fallos plenarios. O sea, sería todo mucho más engorroso. La pregunta del millón es: ¿para qué quiero una sala exclusivamente penal si el Tribunal de Casación es el último tribunal de apelación penal? Son todas cosas que se verán en su momento. Sorprendieron algunos nombres, más allá de Wember de Roca, que se presentó por sus propios medios. Sorprendió el nombre de Bacigalupo. Bacigalupo, para los que han estudiado Derecho, sabe que era la tercera opción. Soler era demasiado causalista, Zaffaroni era demasiado garantista, Bacigalupo era el finalista en el centro. Sorprendió por dos motivos. Primero, porque es un académico de hace 1000 años. Segundo motivo, no recordábamos que estaba vivo. Y tercero, hace muchos años que no vive en el país. Claro. Pero bueno, es una figura que parece que hubiera entrado como para saltar la grieta. Tema que el resto de los nombres, algunos son conocidos, otros son muy conocidos en el mundo jurídico. Pongamos y otros... un punto ahí, porque también algunos empezaron a tener rispideces a nivel político, ¿no? Yo hice esta situación de la Corte empezó como también a leerse desde la oposición como un freno también para la reforma. Pusieron todo en la misma bolsa. Sí, bueno, lo que dice claramente la oposición es que la ampliación de la Corte está buscando la impunidad de Cristina. Siempre que se amplió se cuida un poquito Pichetto, ¿no? De decirlo. Sí, se enojó además porque, bueno, él siempre la defendió a Cristina, ¿no? Cuando estaba en el Senado y no estaba entre sus filas, él hablaba de la jurisprudencia del Senado de no quitar los fueros y todo eso, más allá de que era Cristina. En eso él siempre se mantuvo igual. Se ofendió porque le dijimos que fue parte del gobierno menemista. Nadie lo estaba acusando. Pero es particular también de la personalidad. Estaba enojado, en la cuarentena lo tiene mal, pobre. No, pero de verdad que yo en el Senado de la Nación muchas veces me lo he encontrado y él tiene este carácter un poco difícil. Claro. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cada vez que en este país se presentaron proyectos para ampliar o para achicar la Corte fue con un claro interés de control a la Corte, o de restarle poder a los actuales miembros y generar, como lo reconoció el propio Pichetto, Menem amplió la Corte porque necesitaba que digamos, que la reforma del Estado pueda salir, ¿no? Ahora, y él lo reconoció. La pregunta acá es, ¿para qué la van a ampliar? Porque si la van a ampliar para que Cristina salga, digamos, por la impunidad de Cristina, para que todas las causas que van a llegar a la Corte no la afecten. Yo lo que te quería preguntar es, hoy en la invitación la oposición decidió no ir, ¿no?, a la presentación o no participar en algún punto. Da la sensación que este punto de la Corte fue lo que terminó de desencadenar este rechazo. Igual tampoco estaba Gustavo Vélez y Vilma Ibarra. A mí también eso me llamó la atención. O sea que habría que ver ahí las diferencias internas dentro del albertismo, para llamarlo de alguna forma, y el kirchnerismo. No estaba ni Cristina, pero tampoco estaba Vélez y Vilma Ibarra, que son dos personas que estuvieron trabajando. Es raro, ¿no? Es un tema que va a seguir, la verdad, toda la semana. Vamos a seguir analizándolo porque va a empezar como a despertar mucha discusión. Entra en el Senado, donde el oficialismo puede llegar a tener ligereza en el tratamiento, pero ya en diputados se complica un poco más. Después del corte vamos a seguir analizando la cuarentena, porque si bien en esto parece no haber consenso, hoy hubo consenso, al menos entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, en que la cuarentena, al menos hasta ahora, va a seguir igual.